Bienvenidos participantes del quinto cuatrimestre a este tema de ética en los negocios. Nos acercamos ya a la recta final, a las clases finales acerca de este muy interesante tema. Y bueno, hablaremos con respecto a la ética en la administración y a la comercialización. Lo que veremos en estas últimas sesiones, bueno, el día de hoy, veremos lo relacionado con el progreso, el desarrollo y el crecimiento y cómo lo podemos entender desde un punto de vista ético relacionado con los negocios. Bien, como siempre, tendremos un objetivo general que es valorar cómo podemos aplicar la ética en los negocios, la mejor manera de solucionar las cosas, siempre apegados a la ley y siempre apegados al derecho, a lo que es lo más adecuado, la mejor solución tanto para el que consume nuestros productos como para nosotros que los producimos. Los objetivos, como siempre, pues bueno, es valorar el concepto de la ética, conocerlo y aplicarlo a la vida cotidiana. Bien, iniciemos este tema que es muy interesante porque se refiere al progreso de la humanidad. ¿Qué podemos entender por progreso si a lo mejor la forma en la que hacemos las cosas nos puede alejar de la naturaleza? Bueno, es una idea que viene a raíz del desarrollo humano. ¿Qué es lo que vamos a entender como desarrollo humano? Es decir, los seres humanos compartimos una parte biológica, eso es innegable. Al ser entes biológicos, no podemos negar que compartimos mucho con animales, con plantas, con el mundo entero. Sin embargo, nuestro progreso, o lo que llamamos nosotros progreso, ha sido precisamente ir en contra de lo más natural. En una ciudad higiénica, en una ciudad donde hay vialidades, en una ciudad es imposible que se desarrollen plantas, animales en estado salvaje. Más bien los animales se adaptan a la ciudad. El número de plantas disminuye de forma notoria debido a que las viviendas humanas pues evitan el contacto con lo natural. Entonces, ¿qué podemos considerar como desarrollo y progreso? Aquello que limita el crecimiento natural de la vida, o aquello que podemos nosotros formar como tecnología para que el ser humano viva de una forma más agradable y tranquila. Es un dilema ético muy fuerte. Vemos en las fotos dos formas de vida, dos ejemplos de lo que podría ser una vida saludable. Digamos, el progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. Algo que te hace más feliz, mejor alimentado, más alegre, más tranquilo. Decimos, ok, bueno, el progreso se da en las ciudades. ¿Qué vemos en las ciudades? Que los niveles de estrés son impresionantemente mucho más altos que en el campo. ¿Qué vemos en las ciudades? Que hay contaminación que va degradando el cuerpo, que vive uno en constante tensión. Entonces, ¿esto es progreso? ¿Esto es calidad humana? ¿Esto es mejorar la condición de vida? ¿Por qué los seres humanos, sobre todo los que vivimos en las ciudades, tenemos que escapar de cuando en cuando tomamos vacaciones, a lugares en donde no hay civilización? La condición humana y el desarrollo, lo que se toma como progreso, son ideas que vienen desde hace 3 siglos. Cuando se tomaba a los lugares naturales, a los lugares de campo abierto, como sitios incultos, donde florecía la enfermedad, donde era más fácil sufrir. No había comodidades, etc. Pero nos damos cuenta que cambiando todo esto, es decir, quitando tal vez los pisos de tierra, los montes, los cerros, los lagos, creímos que íbamos a estar mucho mejor anímicamente, porque en sociedad nos podemos comportar bien,
Y al cabo de 3 siglos nos hemos dado cuenta que esto no necesariamente es cierto. Es decir, la idea de que los seres humanos podían vivir aislados de la naturaleza, digamos en el espacio, sin tener problemas sociales, psicológicos o de salud, por no tener contacto con la vida, queda totalmente descartada en ciertos ámbitos científicos. Porque los seres humanos podemos sufrir claustrofobia, podemos sufrir falta de vitaminas. Es más, aquellas personas que se niegan a tomar el sol de cuando en cuando tienen problemas de vitamina D y su piel empieza a decaer. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con progreso? ¿Qué es el progreso? En las fotos vemos dos imágenes. Una de una persona que se siente en libertad, que está en campo abierto, que está con los brazos abiertos, que se ve contenta. Y la otra de una persona que se ve avejentada, se ve lastimada, que se ve aburrida tal vez, pero dentro de un ámbito urbano, citadino, gris. ¿Qué es mejor? ¿Qué es progreso? Bueno, lo que la ética actualmente trata de definir como progreso es precisamente tener un equilibrio entre estas dos partes. Sí, que existan las comodidades necesarias de la ciudad, pero en el campo, en un lugar donde hay espacio abierto, en un lugar donde las personas puedan respirar aire puro, no contaminado, donde tengan la posibilidad de salir, caminar, respirar, hacer ejercicio. Bien, progreso social se define como el cambio de la sociedad hacia el ideal. ¿Cuál sería el ideal de sociedad? Pues bueno, aún no lo conocemos porque no hemos llegado a él. Se han intentado diversas formas. Hay muchas tendencias acerca de lo que puede ser el ideal social. Como concepto fue introducido a comienzos del siglo XIX por la teoría social, especialmente por las del evolucionismo social de Augusto Comte y de Herbert Spencer, quienes en un momento veremos quiénes son. Su precedente fue la filosofía de la Ilustración. Es muy curioso, el tiempo de los ilustrados fue aquel en el que se daba enfoque a las ciencias, al estudio, al descubrimiento del mundo. Es decir, la tecnología humana era lo que llamábamos desarrollo para tener más comodidades, más igualdad, más libertad. Y sí, en un principio fue una idea excelente, hasta el momento en que la explosión demográfica humana fue tal que empezó a devorar aquello que podía permitirnos la vida. Es decir, cuando inicia la filosofía de la Ilustración, la capa de ozono estaba bien, los casquetes polares no se habían derretido, el mar era mucho menos salado, las estaciones eran regulares y bueno, los huracanes, los fenómenos climáticos eran, digamos, en un ámbito normal. Es cuando inicia el siglo XX, cuando empiezan a haber cambios climatológicos y daño a la Tierra por la cantidad de seres humanos vivientes. Entonces, bueno, tenemos dos fotografías ahí. ¿Qué es lo mejor? Tener una playa virgen, una playa donde no hay servicios, donde no hay nada, pero tiene uno contacto directo con la naturaleza, o adaptar esa playa para que pueda haber caminos, carreteras, hoteles, etcétera. Vida humana, vida social humana. El problema de esto es la generación de basura, la contaminación, el número de personas que hace la diferencia muy muy grande entre nadar en una playa en donde tu vista puede llegar a lo lejos y no tiene fin, o estar de pie tan solo con un ámbito social de 30 centímetros ante muchísimas personas, como sucede en Acapulco en Semana Santa. ¿Qué es entonces el progreso social o cómo lo podemos entender? Bien, uno de los iniciadores de esta filosofía es Augusto Comte. Él nació en Montpellier, Francia, el 17 de enero de 1798, muere en París el 5 de diciembre de 1857. Se le considera el padre del positivismo y de la disciplina de la sociología. Es muy curiosa esta etapa en la cual se permite permear a los científicos todas las ciencias. Es decir, es como en el Renacimiento, que una persona podía ser biólogo, naturalista, físico, matemático, mecánico, además poeta y pintor. ¿Qué es lo que pasa con el avance de las ciencias? Hay una hiperespecialización en cada una de ellas, al grado tal de que
Cuando una persona se dedica a la física, tiene que dedicar toda su vida y energía al estudio y a la comprensión de los fenómenos físicos y a través de ellos entender el mundo. Es decir, no puede llamarse que sea tener un policonocimiento de muchas áreas, porque cada una está tan especializada que tardaría muchas vidas en aprenderlo. O lo que sucede actualmente, que la ciencia está tan avanzada, la tecnología es tan avanzada, que para nosotros es muy difícil, o en todo caso, en algunos casos, imposible, entender la tecnología misma que utilizamos. Así de sencillo, un teléfono celular, un MP3, un dispositivo de audio o de video que podemos contemplar en nuestras manos, entendemos cómo funciona, pero ¿podríamos armarlo desde cero? ¿Comprendemos a profundidad cómo realiza estas gestiones? Muchos no, la mayoría de los seres humanos no, pero lo utilizamos y es funcional, eso sí lo comprendemos. La cuestión es que la tecnología ha llegado a grados tales que solo que te especialices puedes entender de qué se trata. Augusto Comte hablaba de que la idea básica de la ciencia, de la sociología, de toda la ciencia en general, era de que todas ellas formaban una jerarquía. Es decir, tenían que ir concatenadas de lo más importante a aquello que pudiera englobarlas todas y explicarlas. Y bueno, él decía que en la base estaba la matemática. Gracias a la matemática podemos contemplar y concebir el mundo. Posteriormente se encontraba la mecánica, después la física, luego la química, la biología y por último, encabezando esta pirámide científica, se encontraba la sociología, la ciencia de la ciencia humana, de los procesos sociológicos, de por qué los seres humanos se comportan de cierta manera bajo ciertas circunstancias. La idea era que la sociología englobara todo un conjunto de las demás ciencias para darles comunicación, para darles unión, que fuera el pegamento entre todas las ciencias. Era una idea muy buena, es una idea muy buena. Sin embargo, me parece que Comte no contemplaba que cada una de esas ciencias llegaría a un grado de especialización tal que haría que el individuo se separara de su conocimiento profundo. Hasta ese momento era posible esa idea. Bien, ¿qué más decía Comte? Bueno, él ve en las ciencias la respuesta a todos los problemas humanos y sociales y dice que por medio del estudio y la aplicación de la ciencia es posible hacer una sociedad mejor, más libre, más honesta, más equitativa. Habla de que la sociología lleva a considerar la religión laica Los preceptos de la sociología fueron suficientes como para considerarla una religión. Es decir, si tú seguías adecuadamente los preceptos que proponía Comte, entonces podías ser un buen ser humano ético y sin problemas. El término positivo hace referencia a lo real, como si lo anterior fuera una broma o irreal. Es un poco muy determinante en cuanto a estos términos. Para él, lo real es aquello que puede experimentarse, el fenómeno que puede verse, sentirse, tocarse. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo, digamos, por ejemplo, como lo religioso. Desecha la búsqueda de propiedades ocultas, del misticismo, característica de los primeros estados de la sociedad en la cual se adoraba, pues bueno, no sé, a un becerro de oro o a las propiedades intrínsecas del humo, del fuego, de las nubes. Vemos ahí un cuadro que, bueno, está en italiano, pero es interesante hacer la diferencia, cómo de la cultura romana se piensan algunas cosas acerca de la ciencia y del progreso de la humanidad, y de la cultura positivista, cómo viene a ser una idea de coyuntura, sobre todo para el progreso. Dice del lado de la cultura romana que el arte es la creatividad, el sentimiento y la fantasía. Es la base del arte para conocer el mundo. En la cultura positivista, el arte es retratar la realidad de forma exacta, es decir, casi fotográfica. Evita las fantasías porque lo que se quiere es
referirse a los fenómenos como son. Es decir, de hacer algo que pudiera elevar el espíritu por la belleza de la fantasía, vamos a retratar la realidad tal y como es para conocerla. Del lado de la intelectualidad, en la cultura románica, se piensa que el intelecto es lo que le da valor al pueblo. Es decir, el conocimiento le da valor al pueblo. Del lado de la cultura positivista, la intelectualidad o los intelectuales son las voces de las problemáticas sociales y de todo aquello que necesita arreglar la sociedad para ser mejor. Es decir, en vez de darle valor, se le trata de dar solución y tema a aquello que presenta la sociedad. Bien, del lado de la cultura romana, el portavoz de la ciudadanía era el poeta, era el vate, las personas que por medio de su inteligencia podían expresar las necesidades del pueblo. Del lado de la cultura positivista, es el científico o el profesionista el que revela las necesidades que tiene la sociedad y es el que puede gestionarlas a un nivel masivo para solucionarlas y que la sociedad crezca, sea mejor. Bien, del lado de la cultura románica está el valor romántico, es decir, está la nación, la historia y el pueblo. Sí, es muy nacionalista, es muy referido a un valor cívico, al tener orgullo por quienes somos como pueblo. Del otro lado, en la cultura positivista, está el valor de los positivistas, que es el progreso, la ley y bueno, la región, que entendemos nosotros por nuestra demarcación humana. Porque en este caso, y en el caso de los mexicanos, nosotros podríamos decir, bueno, el lugar en donde vivimos se refiere a México. Pero en México hay una diversidad de climas, de lugares, hay montaña, hay selva, hay mar, hay terreno seco, hay desierto, hay de todo. ¿Cómo podemos tener una identidad de nación homogénea siendo la cultura mexicana tan diversa? Es decir, hay un sinnúmero de dialectos que se hablan además del español. La comida es diferente en el norte, en el sur, en el poniente, en el este. Es totalmente diferente. Las costumbres son diferentes. ¿Cómo podemos tener una identidad de nación si somos tan diferentes? Bueno, en la homogeneidad, en la cultura mestiza sería. Pero bueno, recuerden que es la idea de la técnica positivista, que para ellos, pues bueno, era para Francia, siendo un pueblo mucho más homogéneo, era muy adecuado. Bien, en el lado de la cultura romántica se centraliza la sociedad en la religión y así avanza hacia la mejora de la vida. En el lado de la cultura positivista se centraliza, la sociedad debería de centralizarse en la ciencia y en la técnica. Al desarrollar la ciencia y la técnica es posible generar un progreso. Del lado de la cultura románica, la espiritualidad y el idealismo forman al ser humano ideal dentro de una sociedad. Forman a aquella persona que, bueno, puede ser un ciudadano. Del lado de la cultura positivista tenemos que el método científico y los experimentos aplicados a la sociedad forman a los seres humanos. Es decir, gracias a la ciencia y a la técnica es posible crear una persona de ciudad, alguien perteneciente a una sociedad. Bien. Del lado de la cultura románica está, pues bueno, el estudio de la religión, la teología y la metafísica. Es decir, ideas aquellas como es arriba, es abajo, si tú haces el bien, llegará el bien para ti. Está muy basada en los sistemas de comportamiento, en la ética y en la moral. Y eso tendrá que reflejarse de forma tal que si tú haces el bien, llegará lo bueno para ti. Si haces mal, llegará lo malo para ti. Del otro lado de la cultura positivista, en donde se basa, es
en la idea de que la sociología como pegamento de todas las ciencias va a lograr que la técnica y la ciencia se unan para lograr una mejora social. Por supuesto, la psicología es fundamental y muy importante para determinar cuáles son los mejores individuos para pertenecer a la sociedad y así poder, pues bueno, clasificarlos, estratificarlos o darles tratamiento a aquellos que tengan algún problema en específico. Es decir, es una teoría de la evolución a través de la ciencia y de la técnica. Interesante teoría, que habla acerca de tres estados o tres escalones para generar la historia de la humanidad. Lo positivo tiene como característica que es útil, cierto, preciso, constructivo y relativo. No relativista. Relativo es de acuerdo al lugar en donde se está dando, a las condiciones geográficas, al tiempo. Relativista puede ser como por ejemplo un estado etéreo en el cual tres personas pueden ser la misma o donde el amor significa mucho más que una sensación carnal, una sensación espiritual. Lo positivo no va con esto, él tiene que ver con cosas concretas, con concreciones, con algo, con un sentido práctico y lógico de la vida. En este sentido, es posible no aceptar ningún determinismo absoluto o a priori. A lo que hablamos es de que no hay nada concreto hasta no demostrarlo. La fe para los positivistas es una ilusión. Entonces, bueno, vemos un cuadro donde están los tres estadios de la historia, donde supuestamente la sociedad tiene que evolucionar hasta un grado tal que sea positivista. Empezamos con el estado teológico, en el cual hay conocimientos absolutos, las respuestas son sobrenaturales, aquello que no se puede explicar es un dogma, es decir, algo que no se debe de preguntar, pero que se da por hecho. Llegamos después en la evolución social a un estado metafísico en donde el conocimiento se hace por medio de la crítica, es decir, el diálogo, y llega uno a un momento de claridad mental a través de métodos como los mayéuticos, es decir, preguntas, preguntas, preguntas hasta llegar a una verdad. Y bueno, se pueden obtener respuestas abstractas, pero al final son abstractas, es decir, usar el raciocinio, la lógica. Y por final, el conocimiento positivo, en donde los conocimientos empíricos dan respuestas concretas. Es decir, si yo encuentro que hay una piedra que produce, una piedra yesca que produce chispas, las chispas producen fuego y el fuego da calor, pues bueno, la experiencia ha demostrado que es posible generar fuego a través de la fricción de dos elementos. Bien, perfecto, es una experiencia concreta, palpable y que se puede repetir. Luego entonces es una experiencia positiva. La cuestión aquí es que tendríamos que experimentar sobre muchas cosas, sobre muchas materias para tener un conocimiento actualizado y siempre vivencial. Muy interesante, sí, pero bueno, sabemos que en este momento se queda corto. En la época de la información. Bien, la ciencia positiva, la sociología, es una clasificación de las ciencias que están hechas para la sociedad. Y bueno, crea una religión positiva estática, no dinámica y social. Habla de la dinámica social, de cómo va creciendo la sociedad y cómo se va adaptando a los nuevos términos de la estructura social gracias a, bueno, al estudio experiencial y trata de determinar hacia dónde llega la sociedad si maneja ciertos comportamientos. Bien, no solo Augusto Comte hablaba del positivismo, recordemos que es una etapa muy interesante donde Darwin existe, donde hay ideas muy fuertes acerca de la teoría de la evolución y de cómo podemos mejorar como seres humanos. La cuestión aquí es que también fue una etapa económica muy importante en donde se trataba de evolucionar las sociedades a costa de otras sociedades, es decir, donde surge una propuesta muy clásica que dice, el hombre es el lobo del hombre. Para que una sociedad pueda desarrollarse, hay que subdesarrollar otras sociedades. Digamos, por ejemplo, los ingleses invadieron África
cortaron sus bosques, robaron sus minas, utilizaron a sus personas, a las personas que vivían ahí como esclavos, para poder desarrollar Inglaterra, hacer jardines enormes, construcciones maravillosas y bueno, tener un progreso social inusitado a costa de el sufrimiento de otras sociedades. Pero bueno, ¿de dónde venían estas ideas? De las ideas darwinianas que existían en ese momento, de la supervivencia del más apto y que bueno, permeaban a toda la sociedad. Hablemos entonces de personajes como Herbert Spencer, que nació en Derby el 27 de abril de 1820, muere en Brighton el 8 de diciembre de 1903, el cual fue un naturalista, filósofo, psicólogo, sociólogo inglés, británico, que instauró el darwinismo social en la Gran Bretaña. Es decir, él decía, los más aptos sobrevivirán y los que no, pues bueno, habrá que eliminarlos o sacarlos de la sociedad para que pertenezcan a los cinturones de pobreza y que en un momento dado puedan desarrollarse por sí solos. Muy cruel. Contrario a lo que ahora buscamos con la responsabilidad social, pero en ese momento era funcional, no había tantas personas. Al cabo de mucho tiempo se pudieron dar cuenta que esto no es funcional. ¿Por qué? Porque resulta que las personas pobres son las que tienen más hijos, por falta de información, por falta de métodos de control adecuados, porque se sabe que, simplemente por lógica, entre más seamos, más podemos traer comida a la mesa. En teoría sí, pero a veces la lógica no siempre es lo mejor. Hay que ver la situación y saber cuándo se puede aplicar o no. Bien, él fue uno de los más ilustres positivistas de su país, fue ingeniero civil y de formación autodidacta y se interesó tanto por la ciencia como por las letras. Hablaremos que en sus lecturas conoció la teoría de la evolución expuesta en el siglo XIX por el naturalista Charles Darwin. Su teoría fundacional para la biología moderna sostenía que los organismos biológicos, aún los seres humanos, evolucionan adquiriendo nuevos rasgos de adaptación por medio del ambiente que se hacen hereditarios. ¿Esto qué quiere decir? Habla de que geografía es destino. El lugar en donde naciste te va a proporcionar las características necesarias para adaptarte a ese lugar. No contaba que, bueno, existen migraciones. En su idea, en este caso, de que alguien pudiera migrar, tenía que estar justo en el lugar donde debía de estar para poder desarrollarse, porque los seres humanos somos totalmente adaptativos. Entonces, la idea es, si tú no estás floreciendo en el lugar en donde estás, cambia de sitio para que puedas florecer. Bien, pero bueno, no se tomaba en cuenta de que los lugares a veces podían dar muchas oportunidades. No sé, las teorías sobre Lamarck, sobre la evolución, influyeron mucho y profundamente en la obra de Spencer. Herbert Spencer decía cosas como, por ejemplo, nosotros no vemos comúnmente en los impuestos una disminución de nuestra libertad. Sin embargo, claramente, cuando se cobran impuestos, la hay. Sí, pero los impuestos sirven para el desarrollo de la sociedad y del país. En un momento dado, las personas que están dentro de la sociedad contribuyen para que sea mejor el lugar en donde viven. Claro, siempre y cuando haya gobernantes honestos. Es muy complejo realizar un juicio que sea muy determinante acerca de estas teorías, pero bueno, es interesante. Para Spencer, la sociedad es un organismo evolucionando hacia formas más complejas de acuerdo a la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? Sobrevive el más fuerte, sobrevive el más rápido, sobrevive el más listo. Es decir, de acuerdo al principio de sobrevivencia de la ley del más fuerte, tanto individual como en las sociedades. Por lo tanto, las sociedades que abusan de otra y les quitan todo lo necesario, pueden entonces sobrevivir. La idea aquí es que si tú haces eso, tú no sabes en qué momento aquella sociedad de la cual abusaste, le quitaste lo necesario, puede llegar a ser la clave para tu supervivencia, para tu sobrevivencia futura. Como por ejemplo, así de sencillo, Amazonas. Cuando se decide integrar
o quitarle sus recursos naturales al río Amazonas, se dan cuenta que muchas de las especies de plantas que viven ahí de forma endémica desde hace muchos años son aquellas las cuales pueden dar solución a los problemas más comunes de las sociedades evolucionadas o más avanzadas. Problemas como cánceres, problemas de riñón, de pulmón, de la piel. Esas plantas existen en los lugares que se ha decidido taladrar, deshacer, humillar, romper para beneficio de otros. Entonces la idea aquí es la siguiente: a lo mejor este abuso de una sociedad hacia la otra puede tener en sí, es el huevo de la serpiente. Cuando tú lastimas a otros, puedes estar en un momento dado lastimándote a ti mismo en un futuro, que es lo que ahora se contempla, pero en ese momento no, en ese momento era, bueno, vamos, les quitamos lo suyo para beneficio nuestro. Sin saber que tal vez a lo largo del tiempo, como una gran broma de la naturaleza, esas personas las cuales en un momento dado no ayudaste, pueden ser la clave de la supervivencia en el futuro de tu misma sociedad. Consecuentemente, Spencer se oponía radicalmente a todas las manifestaciones de socialismo, tales como la educación pública generalizada o obligatoria, bibliotecas públicas, leyes de seguridad industrial y en general a toda la legislación o proyecto social. Era un poco como distante en sus proposiciones. Decía una cosa, pero se contradecía con la otra. Sin embargo, es muy interesante. En la diapositiva pueden ver ustedes una pequeña historia que puede explicar como de forma muy muy clara a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, la historia se llama Darwin, el naturalista Charles Darwin salva al mundo. Y cuenta la historia lo siguiente. Dice que algún día en la playa iba caminando Darwin, metido en sus reflexiones, pensando, cuando de repente ve que llega una nave espacial. Y entonces dice, espero que no sean hostiles, y bueno, también espero que puedan tener conocimientos tecnológicos interesantes. Y el ser que baja de esta nave espacial es un ser que se hace llamar Korgul, que desea pelear con cualquier contrincante terrestre por el derecho a vivir en este planeta. Es decir, deseaba ayudar a su sociedad por medio de lastimar a otra. Y le habla directamente a Darwin, le dice, ¿qué te parece a ti, anciano? ¿Estarías tú dispuesto a luchar conmigo en una pelea a muerte para decidir el destino del mundo, para ver la supervivencia del más fuerte, o en este caso del más adaptado? Y Darwin le contesta lo siguiente: la supervivencia de quien tenga mejor adaptación, del más adaptable. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta antes de iniciar. Y le dice este ser que se llama Korgul, sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos hijos tienes? Y bueno, este ser contesta, bueno, en realidad mi esposa quiere tenerlos, pero yo lo que he decidido pues es continuar con mi carrera de conquistar mundos para poder pues lograr desarrollarme primero antes de dedicarme a la paternidad. Entonces Darwin le contesta, muy bien, en ese caso yo gané. El ser, este Korgul, se queda impresionado y le dice, ¿por qué ganaste? Sí, yo he ganado, porque si aquí es la supervivencia del más apto, yo, aunque sea un anciano, he tenido muchísimos hijos. Tú no has tenido ninguno. Por lo tanto, el índice de adaptación de mi especie ha sido mucho mayor que el tuyo. De hecho, en términos adaptativos, como tú no has tenido hijos, estás en un gran y regordete 0. Porque, dice, la supervivencia del más apto se refiere a la descripción de un índice de sucesos reproductivos, no de un índice de sucesos violentos. Lo que dice este ser extraterrestre es, tengo muchas cosas que hacer, muchas gracias, se sube a su nave espacial y se va. Y Darwin se despide diciendo, qué bueno que no tenía ganas de pelear.
porque sí, a lo mejor en un contacto físico lo hubiese deshecho. Sin embargo, la supervivencia del más apto se refiere a la cantidad de seres que son igual a ti, que te has podido reproducir y le has podido dar de comer. Bajo esta idea empezó una explosión demográfica en esos siglos impresionante, a tal grado que empezaron a consumir los mismos recursos de la tierra que les podían dar vida. Es decir, el ser humano se convirtió en el lobo del ser humano, en el mayor peligro que puede tener el ser humano. Bien, esta persona, Spencer, aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y a los problemas sociales, entre ellos el de la educación. Habla que con su obra Educación intelectual, moral y física, políticamente desde la década de 1880 ingresó en la Liga de la Defensa de la Propiedad y la Libertad, la cual en buena parte estaba influenciada por sus ideas. La idea aquí es la siguiente: él dice que entre más educado está un ser humano, más evolucionado podrá ser. Entre más educación técnica y contacto social tenga, más evolucionado será. De hecho, no estaba equivocado, eso es cierto. Entre más contacto humano tiene, es más posibilidad de entrar a más círculos, es decir, ampliar una red social. Él no tuvo la oportunidad de conocer que la tecnología podía ampliar nuestra gama de conocimientos y nuestra gama de contactos. Es decir, en las relaciones entre la sociedad lo que ayudan es a mejorar tu entorno social, tu conocimiento y, por supuesto, hasta tu felicidad. Bien, aquí la pregunta que tenemos que hacer, o bueno, las diversas preguntas que tenemos que hacer, detonadas gracias a estos procedimientos, a estas formas de pensamiento, serían las siguientes. ¿Qué pasa con la ética en las organizaciones? Las organizaciones están cumpliendo con la misión que tiene la empresa, o lo único que están haciendo es tratar de satisfacer a los clientes externos e internos. El problema aquí es que si nosotros satisfacemos todos los deseos de los clientes sin tomar en cuenta cómo estamos produciendo las cosas, los clientes probablemente nos puedan pedir cosas que son fuera de nuestro rango, de nuestro contexto, o totalmente ridículas. ¿Hasta qué grado vamos a complacer a los clientes? O dentro de nuestra área de competencia, lo cual sería como muy equilibrado. Pero, por ejemplo, si el cliente nos propone que hagamos el proyecto de ciencias de su hijo de 7 años, tendremos que complacer al cliente para que nos siga consumiendo. ¿Eso será ético? A mí me parece que no, pero determínenlo ustedes. Bien, cuando nuestra empresa crece, lo hace desmesuradamente y sin control, repitiendo las estrategias que para un nivel primario fueron efectivas y que para el crecimiento de una gran empresa ya no son rentables. Es decir, cuando nosotros tenemos un plan corporativo de crecimiento, ¿estamos realmente pensando en grande o estamos tratando de duplicar lo primero que hicimos? Hablo de las empresas pequeñas o de las empresas que ya están creciendo de forma continua. Es decir, ¿qué tanto enfoque tenemos al desarrollo organizacional? Si digamos una fábrica de helados, nuestra primer fábrica de helados, empezó a crecer y empezó a irle bien y empezó a generar ganancias. Llega un momento en el cual hay las suficientes ganancias para poner una segunda fábrica de helados. ¿Vamos a tener el mismo esquema de crecimiento que teníamos con la primera o lo podemos mejorar? ¿O tenemos ya un plan para no poner una, sino vender franquicias y hacer muchas más a nivel mundial? El gran problema de las empresas mexicanas tal vez ha sido ese, que estamos muy preparados para iniciar y nos va bien. Pero ¿qué tan preparados estamos para crecer? Porque no sabemos hacerlo, porque no hicimos un esquema desde el principio de hacia dónde queríamos llevar nuestro crecimiento. La gran mayoría de las empresas que inician empiezan a gastar sus ganancias desde el primer año. Hay técnicas para el desarrollo empresarial en las cuales te dicen, desarrolla la empresa durante 20 años y a los 20 años empieza a repartir dividendos y ten en cuenta que puedes poner muchas otras sedes para que entren más dividendos. Si el primer año quieren secretaria guapa,
güera, carro último del año, carro con modelo del año, no sé, buenos trajes y todo eso. Está muy bien desearlo, pero entonces te estás gastando aquello que tendrías que reinvertir en la empresa para su crecimiento. Es decir, la estás ahorcando. Y eso pasa mucho en las empresas, que no hay una visión de futuro, sino es una visión de inmediatez para la subsistencia. Bien, se adaptan las condiciones de mercado o se buscan nuevos mercados, se realiza innovación o corrección del producto o servicio. La pregunta aquí es, ¿se preparan para crecer o llevan con la idea de que, bueno, mientras nos dé para comer es suficiente? Es decir, a niveles básicos. Lo hacen de forma estratégica, tienen consultores, contemplan la capacitación como una oportunidad para que los empleados puedan hacer mejor las cosas de forma diferente, más rápido, o simplemente toman la capacitación como un tema de, bueno, que se diviertan, que se desestresen. ¿Crece en todos los aspectos de la organización o solo es la organización de forma material? Hay muchas empresas que creen que el crecimiento es, vamos a cambiar el mobiliario, vamos a poner lámparas nuevas, vamos a pintar, vamos a alfombrar. ¿Eso es crecimiento o es mantenimiento? Promueven el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Ver cómo han crecido otras empresas, cómo les ha ido y qué mercados han atacado. No para que tú ataques los mismos, sino para que veas qué están dejando fuera en el cual tú puedes entrar. Esto es fundamental y muy importante. Bien, hablemos de crecimiento. Un esquema de crecimiento empresarial está pensado desde el inicio. Es decir, antes de poner la empresa, antes de dictaminar, ok, este es mi local, voy a vender esto, estos son mis clientes, hay que partir de la misión y de la visión, de los valores que van a generar en la empresa, de los valores que queremos que tengan nuestros empleados, de la forma de hacer las cosas, de qué tan éticos vamos a ser con la sociedad, con el gobierno, con nosotros mismos. Y así tenerlo planeado desde el principio, antes de iniciar cualquier cosa, es decir, el plan estratégico. Bien, hablemos de crecimiento contra desarrollo. Una cosa es crecer y otra desarrollarse. En la diapositiva vemos claramente cómo podría entenderse crecimiento contra desarrollo. Cuando te desarrollas, crece tu cuerpo y crece tu mente y tus posibilidades de sobrevivir en el mundo. Es decir, eres fuerte, eres listo, bien, puedes alimentarte solo. Un bebé puede ser muy grande, puede ser enorme, pero eso no quiere decir que esté desarrollado. El desarrollo es un proceso por el que la sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos viven más, son más sanos anímica y espiritualmente y pueden desarrollarse en todo el ámbito. Es decir, hay muchas opciones para desarrollarse. Incrementan sus bienes con los que pueden cubrir sus necesidades básicas y complementarias y además pueden crear un entorno en el que se respeten los derechos humanos, sociales y es decir, hay un entorno de seguridad. Eso sería desarrollo. Porque si tú dices, bueno, con que mis ciudadanos coman y beban, serán felices, tengan espectáculos, serán felices. Darle pan y circo al pueblo y eso es suficiente. ¿Sí? Eso es crecimiento. No es desarrollo. Los ciudadanos no pueden comer siempre arroz y frijoles e ir al fútbol siempre. Sería darles pan y circo. En todo caso, los ciudadanos tendrían que estar expuestos a una dieta balanceada, a una dieta amplia y vasta, y además tener muchas formas de diversión, y más que tener que comer y dónde divertirse, dónde trabajar y dónde poder desarrollar sus capacidades intelectuales. Eso es desarrollo. Bien, la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para desenvolver sus capacidades dentro de la sociedad se llama desarrollo. Es decir, muchas opciones. El problema es cuando hay tantas opciones de diversión o de comida, pero no de trabajo. Es decir, el desarrollo tendría que ser con la diversidad de los trabajos, de acuerdo a las múltiples capacidades de cada uno de los seres humanos. ¿Para qué? Para poder hallar la felicidad. A mayor cantidad de opciones, mayor desarrollo humano. Menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. Eso sería claro.
Claro que estas opciones tendrían que ser lógicas con el desarrollo del país. En México pasan cuestiones que son totalmente ilógicas. Por ejemplo, yo no entiendo por qué la Secretaría de Marina está en el DF cuando tendría que estar en Veracruz, o en Cancún, o en Mazatlán, o en Acapulco. La cuestión es que vivimos una cultura centralizada y las opciones se limitan. Pero bueno, la evolución va poco a poco. El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida de cada persona humana, de cada ser humano, en el medio en que se desenvuelve, una variable fundamental para la calificación de cada país o región. Hay una medición de la calidad de vida de cada país. Nosotros, ¿en qué lugar estamos? Estamos como en el 83 de calidad de vida, pero bueno, ya veremos más adelante esto. Vamos ahora con el tema del desarrollo, el cual es el índice del desarrollo humano, es la referencia por país elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se basa en un indicador social estadístico compuesto por 3 parámetros. El primer parámetro es vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer, no cuando se muere, sino de cuántas personas, cuántos nacimientos hay, nacimientos exitosos. La educación, medida en la tasa de alfabetización de los adultos, y la tasa bruta combinada con la matriculación de educación primaria, secundaria y superior, así como los años de educación obligatoria, y por supuesto un nivel de vida digno, medido por el Producto Interno Bruto y la capacidad per cápita en dólares internacionales. Es importante que estos 3 factores vayan a la par. De no ser así, puede suceder como en la isla de Cuba, en la cual te puedes encontrar que la mayoría de las personas tienen una salud dental excelente, todos los niños que nacen, la mayoría sobreviven, todos tienen un nivel de licenciatura y sin embargo, el nivel de vida es bajo. Es decir, hay pocos alimentos, hay poca diversidad de alimentos y hay poca diversidad de ejercer las cosas donde se deben hacer. Es decir, me parece que hay una estadística de cuántos médicos hay por habitante en Cuba. Hay alrededor de un médico por cada 150 habitantes. Sin embargo, no hay mucha producción de alimentos. Entonces comen poco y se desarrollan poco. En México hay un médico por cada 1.500 habitantes. Tendría que haber más médicos. Sin embargo, la oferta y la diversidad de trabajos es enorme. Bien o mal pagados, pero bueno, hay mucho más. Claro, es un país mucho más grande. Bien, se entiende como desarrollo la condición de vida que va de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y de los individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir, sostenida de los recursos y de los sistemas naturales. Lo ideal en una sociedad es que pueda ser independiente, que no dependa de otros países para poder vivir, que cultive sus propios alimentos, que desarrolle sus propias tecnologías y que tenga la capacidad de darle a sus ciudadanos tecnología, trabajo y educación suficiente. Eso es lo que contempla un país de primer mundo. Nuestro país no lo es. ¿Por qué? Porque a veces la seguridad alimentaria depende de las importaciones de alimentos de otros países. Esto es grave, pero no es imposible de solucionar. Bien, el uso de las tecnologías en armonía con los elementos culturales, económicos, tecnológicos, de conservación y de utilización ecológica de todos los grupos involucrados, de toda la sociedad, es lo que hace que exista seguridad social, que exista desarrollo. Así en lo social como en lo político, la esfera del poder dentro del contexto social se hace necesaria como forma de organización y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de los grupos sociales, como instancia de la toma de decisiones en los individuos. Es decir, en este sentido, el gobierno sería quien tendría que dar una distribución equitativa de todo lo necesario a la gente: educación, trabajo, vivienda, comunicaciones. Nuestro país no se distingue mucho por esto. Sin embargo, cada vez va cambiando más hacia tener una distribución más equitativa de la riqueza. Y bueno, hay una idea ahí presente. Dice en la diapositiva, los vegetarianos saben mejor, vuélvete vegetariano. Hay una estadística interesante. Cuando se decide reducir la contaminación al mínimo, sobre todo de los países
menos industrializados, porque los países industrializados ya contaminaron, tienen tecnología suficiente como para reducirla, pero en los menos industrializados su huella de carbono es mucho menor que la de los países industrializados. ¿Por qué? Porque no han producido lo suficiente. Entonces se decía, si se vuelven vegetarianos, la huella de carbono se va a reducir mucho. ¿Por qué? ¿Qué produce tanto ozono? ¿Qué afecta a la capa de ozono tanto como 10 vehículos juntos? Una vaca. Por lo tanto, cada bistec de vaca que nosotros consumimos afecta directamente a la capa de ozono. Así de sencillo, las vacas producen metano con sus excrescencias y el metano se devora la capa de ozono. Si quieren realmente acabar de forma definitiva con el problema de la capa de ozono, tendríamos que volvernos vegetarianos. Es una idea radical, pero existe. Bien, la característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de las sociedades. Por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones de marginalidad. La cuestión aquí es que antes los marginados eran aquellos que vivían fuera de las ciudades, en los pueblos alejados, donde no había comunicación, donde no llegaba la sociedad. La misma sociedad ha creado grupos marginales, es decir, personas que ante la histeria colectiva se marginan y se aíslan y no tienen posibilidad de accesar a mejores niveles de vida. Personas que gastan su dinero en drogas, personas que no tienen posibilidad de adquirir lo necesario para vivir y sin embargo están rodeados de riqueza o de basura que no puede ser reciclada para generar riqueza. Este es un problema de las grandes sociedades, que la misma sociedad genera a sus marginados. No necesitan estar fuera de la ciudad o de la sociedad para ser marginados. La sociedad autogenera y limita a la misma sociedad. Es un problema ético. Por otra parte, el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de educación, a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vestido, salud y seguridad, y por supuesto la vivienda. La idea es que todas las personas que integran la sociedad cuenten con estos elementos mínimos necesarios para desarrollarse como seres humanos. Pero no siempre es así. Que tú tengas una casa no quiere decir que tengas para mantenerla, para ponerle gas, electricidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes un trabajo, y que tengas un trabajo no quiere decir que éste sea digno, y que sea digno no quiere decir que ganes mucho. Entonces, bueno, la sociedad misma ha creado su propio lazo para ahorcarse. Bien, en el caso de la participación social activa, cuando los gobiernos no se dan abasto para ayudar a la misma sociedad, porque la sociedad ya es tan grande que es un monstruo, una marcha urbana, necesita que la misma sociedad se organice para solucionar los problemas que ha generado el crecimiento demográfico. Entonces se crean participaciones sociales, grupos ciudadanos que controlan el crimen, que reforestan, que apoyan a la comunidad, porque el gobierno ya no se da abasto o no es suficiente o no hace su trabajo como para mejorar el entorno social. En este caso, esta participación social se refiere a la capacidad del individuo y de las instituciones para garantizar que las agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y los actores en la toma de decisiones. Es cuando la misma sociedad toma en sus manos el poder de hacer cambios dentro de la sociedad. Bien, el desarrollo se establecería como dar las condiciones necesarias para que los bienes y servicios se encuentren de forma creciente al alcance de los grupos sociales que los necesitan. Y esto tiene que salir desde la misma organización social, exigiéndole a sus gobiernos que lo distribuyan. Bien, hablaremos de los ámbitos de la ética. ¿A qué nos referimos con este? Que hay dos tipos de ámbitos en los cuales la ética puede intervenir aquí. En este caso en las empresas y en las implicaciones gerenciales que tiene la ética, es decir, la mejor forma de proceder.
Cuando tú inicias un negocio, un nuevo negocio, ¿qué te puede dar por resultado? Que entre un contexto ético en este negocio. Pues bueno, un propietario tiene la capacidad de dirigirse por medio de valores y haciendo bien las cosas, o lo puede hacer por medio de la trampa, el cohecho o la corrupción. La idea es que lo haga bien. ¿Cómo lo puede hacer bien? Pues bueno, conociendo los procedimientos para comportarse como un buen ciudadano en esta sociedad, es decir, teniendo la ayuda y la participación social por medio de una red de ciudadanos. Y para esto necesita ser sociable, necesita difundirse y por supuesto tener una conducta, si no ejemplar, sí adecuada para pertenecer a la sociedad. Bien, ustedes podemos ver en la gráfica que hay que tener una adaptación al mercado, un crecimiento, unas necesidades de recursos y personas, y ahí, cuando está creciendo el negocio, es cuando el propietario tiene que repensar si está haciendo bien las cosas o requiere tener un plan estratégico diferente, un plan ético y moral, y por sobre todo una visión a futuro mucho más fuerte de la que podía tener al principio cuando su local era muy pequeño. Bien, cuando hay aceptación en el mercado, cuando hay diversificación de lo que se está vendiendo, hay nuevas necesidades de recursos y personas. Entonces la organización tendrá que cambiar hacia nuevas formas de comportamiento. Aquí se tendrá que pensar en un código de ética y valores, un código de comunicación, un código de manejo de emergencias, etcétera. Muchas cosas que implican que al crecer la sociedad hay que atenderla en sus necesidades, y ya no se puede solucionar tal vez de cara a cara, sino que tiene que haber cierta normatividad para poder controlar al gran cúmulo de gente que ahora está laborando en tu negocio creciente. Bien, el crecimiento interno se refiere a una estrategia que dentro de la empresa puede ser financiada con recursos propios o por aportaciones adicionales de los socios para una mejora en la producción, la adquisición de tecnología, la capacidad de distribución y las ventas. Es decir, a lo que nos referimos es: tu empresa va a ser haciendo lo mismo, pero tal vez ahora lo haga de forma más sencilla, más rápida y más fácil, porque te has preocupado por mejorar aquello que tiene la empresa para hacer su trabajo. Es un crecimiento interno. El externo sería una estrategia para llegar a los clientes por fuera. Pero ahorita, bueno, hablamos del crecimiento interno. ¿Cómo podemos mejorar? Hacer necesidades de cambio, innovación operativa, competitividad global, tener nuevas formas o ideas de cómo hacer el trabajo, mantener las operaciones o la excelencia operacional, alcanzar un alto desempeño. ¿Cómo lo podemos hacer? Es decir, dentro de la compañía, ¿qué mejoras podemos aportar sin cambiar nuestra visión y nuestra misión? Es decir, sin evitar faltar a lo bueno, a lo mejor para seguir realizando nuestro trabajo. La estrategia hacia afuera de la empresa por medio de convenios, pactos o asociaciones, como pueden ser contraídas por políticas o concentraciones de empresas, y cualquier otro tipo de cooperación o alianzas de tipo contractual. Esto sería ya hacia afuera de la empresa. ¿Cómo lo podemos aumentar? El nivel de injerencia de la sociedad, de nuestra empresa, con las otras. Y bien, antes de pasar al siguiente tema, compañeros del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización, mi nombre es Antonio Saldaña. Este ha sido un tema más de la ética en los negocios. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les pido por favor que revisen estos temas relacionados. Y bueno, nos veremos pronto en próximas sesiones. Muchas gracias.